Bueno, buenas tardes. Ya saludé a algunos, así que un gusto de verles y estar con ustedes otra vez, confiando en que este estudio que hemos comenzado en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo nos ayude, que nos sea de mucha utilidad. La semana pasada hicimos una introducción, como generalmente es la primera reunión, puede tomar una o más veces más de una reunión dependiendo del libro y dependiendo los desafíos que tengamos por delante en términos de interpretación bíblica. Eh, y la primera carta de Timoteo, dijimos la semana pasada, pertenece a un grupo que comúnmente, técnicamente, se conoce como cartas pastorales. Esto más que nada es para entender que hay tres cartas que se agrupan dentro de este conjunto: Timoteo, 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo, probablemente en ese orden. Nosotros tenemos 1, 2 Timoteo y Tito, pero probablemente el orden es 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. Se le llaman pastorales, alguien le puso ese nombre, no me acuerdo ahora exactamente cuándo apareció, pero se le llaman pastorales porque están tocando temas que se relacionan con el orden en la iglesia local, y Tito y Timoteo ambos son vistos como líderes que tienen como función ayudar en el pastoreo, si ocupamos ese término, de las congregaciones donde ellos están. Eh, Timoteo está en Éfeso, por tanto el grupo al cual él está ayudando, ministrando, está en esta ciudad, una ciudad que hablamos la semana pasada bastante de esta ciudad, la importancia que tiene Éfeso para entender, o al menos tratar de entender un poquito mejor, ¿verdad? No siempre vamos a tener la capacidad de entender todo, eh, y, y, y aunque tuviéramos todo el contexto cultural, el contexto cultural no es el único factor que uno tiene que considerar al momento de interpretar, pero sí es una herramienta valiosa, indispensable y que forma parte del proceso de la interpretación. Y Éfeso entonces es bastante importante en la Biblia, aparece muchas veces en diferentes relatos. Y esto es importante porque parte del vocabulario que Pablo ocupa nos ayuda a entender parte del contexto de que rodea esta carta que él escribe. La principal misión o el objetivo de esta carta tiene que ver con la falsa enseñanza que los creyentes en Éfeso están no solamente recibiendo, sino que también está comenzando a propagar, se está comenzando a propagar. Y uno puede ver que este tema es más o menos es prevalente en las tres cartas. Uno encuentra vocabulario similar, ideas similares cuando uno compara primera, segunda Timoteo y también Tito. Dijimos que los primeros versículos de la carta, ¿verdad? Parte de la apertura inicial de la carta, que es el versículo 1 y 2, un saludo relativamente típico de la época en estas cartas. Pablo habla en el versículo 3 en adelante: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Así que inmediatamente Pablo abre con esta idea de enseñanza que necesita ser ni siquiera corregida, sino que erradicada de la congregación en Éfeso. Que el tema es prominente, uno lo puede ver por la manera en que termina la carta. Pablo termina su carta en el versículo 20, capítulo 6 de 1 Timoteo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando los profanas, una palabra importante en el vocabulario de las pastorales, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe.
Así que esta idea de desviarse de la fe, y la fe como sinónimo, puede ser sinónimo de lo que de la fe personal que alguien tiene, esa fe, digamos, subjetiva, como se dice a veces, o puede referirse a la fe en términos objetivos, el contenido de lo que se cree. Ambas cosas, de ambas cosas algunos se han desviado. Por tanto, si uno ve el versículo 3 y el versículo 20, tiene una idea de cuál es la idea que Pablo tiene en mente, una idea del objetivo, del propósito por el cual Pablo escribe esta carta. En términos literarios, estos versículos 3 y 4 del capítulo 1 y el versículo 20 del capítulo 6 y 21, se podría decir que forman lo que literariamente se conoce como inclusio, un vocablo técnico en términos literarios que ayuda a enmarcar o que establece el patrón de lo que se va a desarrollar dentro de ese marco. Hoy día vamos a seguir avanzando y vamos a llegar básicamente hasta el versículo 7. No vamos a avanzar más porque no creo que podamos avanzar más, y aunque terminemos un poco antes, tampoco creo que vamos... Es mucho material que cubrir, hay algunas cosas que repetir. Voy a compartir mi pantalla. Como siempre, consultamos varias versiones. Es necesario consultar más de una versión porque como traducción, las traducciones pueden tomar diferentes decisiones, bien digo, en cuanto a lo que algo puede significar. Bien, voy a leer otra vez entonces, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, noten ustedes, la Biblia de las Américas dice para que instruyeras a algunos. La Nueva Versión Internacional dice y les ordenaras a algunos. Mire lo que hace la NTV. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Pablo no ocupa el verbo griego frenar, pero este es un buen ejemplo de que la traducción, tanto bíblica como en realidad cualquier traducción, traducir no es reemplazar una palabra por la otra. ¿Ya? Eso no es traducir. Traducir requiere comprender el idioma original en que se escribió y tratar de captar el sentido de lo que el autor está diciendo en su propio idioma con las palabras que escogió. Pablo le dice a Timoteo para que mandes a algunos. Eso es lo que puede significar el verbo parangelo, que es el verbo griego que ocupa aquí. Perfectamente puede significar mandar, también puede significar instruir. Pero el propósito que Pablo tiene en mente es que esas personas dejen de enseñar. Por tanto, si uno va un poquito más allá y dice, ¿qué es lo que Pablo quiere? Bueno, Pablo quiere que Timoteo frene realmente y detenga esto que está pasando. Muy bien. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. La Biblia de las Américas también ocupa el verbo prestar atención. También la NBI. La NTV dice, no dejes que pierden el tiempo en debates interminables. Creo que podemos decir algunas cosas más aquí. Versículo 5, pues el propósito
el propósito de este mandamiento es el amor. Nacido, ya voy a explicar aquí, noten que la Biblia de las Américas pone la palabra nacido en letra itálica. ¿Ah? Eso es lo que, la Biblia de las Américas pone en letras itálicas cuando incluye una palabra que no está en el griego del Nuevo Testamento. Y es porque la palabra nacido obviamente no está, simplemente Pablo ocupa una preposición, la preposición ek, muy común en el idioma griego, y que se ocupa muchas veces para expresar origen, y por eso lo traducen como nacido. La Nueva Versión Internacional dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. La NTV dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor, que brota también. Todas las traducciones ocupan alguna clase de vocablo que indique fuente u origen, ¿ya? Versículo 6, bueno, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la ocupa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Seguramente en la voluntad del Señor vamos a ver con más detalle esta porción del versículo 8 en adelante. Pero esto es para que ya nos hagamos una idea de que la falsa enseñanza que está circulando es una mezcla, y lo decíamos la semana pasada. Lo que está circulando en Éfeso es una mezcla de enseñanzas que toman cosas del judaísmo, de las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que se han ido mezclando con tradiciones, con fábulas, con adiciones que se fueron haciendo históricamente y fueron creando, se fue creando literatura. Vamos a ver un ejemplo hoy día de literatura paralela que toma relatos de la Biblia y que le ponen de su cosecha, digamos, para los que, si puedo usar ese chilenismo, me disculpo con mis hermanos que no son de Chile, ponerle su cosecha, me imagino que es algo que no es tan difícil de entender. Bien, Pablo entonces pide que para que mande a algunos, el vocablo mandar puede significar instruir. Lo interesante del vocablo parangelo, es un vocablo que Pablo va a repetir, aunque en su forma sustantiva. El propósito de este mandamiento, dice en el versículo 5, el propósito de este mandamiento, parangelía, se conecta con el verbo mandar que aparece en el versículo 3. Es un vocablo que es bastante flexible, como ocurre muchas veces. Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar lo que uno querría decir, ¿por qué esto no es más claro, verdad? Pero muchas veces un autor, de manera intencionada, va a ocupar a veces un verbo que uno podría leerlo, entenderlo de una manera, y muchas veces esa aparente ambigüedad, a nosotros no nos gustan las ambigüedades, pero en la literatura muchas veces juega un rol importante para ayudar al lector o animar al lector a pensar y a masticar el texto un poquito más allá. Y hay muchos de estos ejemplos, muchísimos. Estos días nomás estaba trabajando en la traducción de Malaquías, del capítulo 1, del 1 al 5, y hay un verbo allí que en hebreo puede ser masculino, segunda persona plural, o puede ser femenino, tercera persona plural,
justo ahí donde dice Edom, pero Edom es masculino, pero a veces puede ser femenino. Entonces, esa especie de ambigüedad, como decía, que puede ser confusa, a lo mejor y frustrante muchas veces, puede ser muy útil a la hora de querer entender, o al menos de pensar y masticar el pasaje. Pablo dice entonces que manda, por eso lo digo, porque el vocablo mandar puede también ser instruir, como dice la Biblia de las Américas. Es una especie de mandato que incluye una instrucción, pero una instrucción que es solemne en este caso. Y lo que Pablo le pide a Timoteo que él haga es que algunos dejen, ¿verdad? Que dejen de enseñar una diferente doctrina. La palabra, dijimos aquí, heterodidascaleo, un verbo que significa enseñar diferentemente, pero enseñar algo diferente en las cartas pastorales es sinónimo de enseñar algo que va en contra del Evangelio, y por tanto, si va en contra del Evangelio, es diferente, como lo que vimos en Gálatas, ¿se acuerda? Cuando Pablo dice, algunos están predicando un evangelio diferente, no que haya otro. Y en el caso del evangelio, y en el caso de la sana doctrina, si hay algo que es diferente de la sana doctrina, y sana doctrina aquí no tiene que ver con forma, sana doctrina aquí tiene que ver con teología, es teología sana, teología que tiene que ver con Dios, tiene que ver con su rol único, exclusivo de ser Salvador. Así abre la carta, ¿verdad? Dios nuestro Salvador. Y Pablo ocupa este mismo verbo heterodidascaleo en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, etc. En otras palabras, en 1 Timoteo, heterodidascaleo, enseñar diferente doctrina, es equivalente a enseñar falsa doctrina. Y por tanto es dañina, porque no se ajusta, como dice 1 Timoteo 6 y versículo 3. Ahora, ¿qué es lo que se está enseñando? Aparentemente, el versículo 4 del capítulo 1 nos ayuda a entender una idea del contenido. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Decíamos la semana pasada, algo explicamos este versículo, que estas fábulas y genealogías no tienen que ver con las fábulas como nosotros las entendemos hoy día, sino más bien se refieren muy probablemente a fábulas que estaban, la palabra aparece, Pablo escribe a Tito en el versículo 14, capítulo 1, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Fábulas judaicas, Tito 1:14. Así que no son cualquier fábula, no son las fábulas de Aesop, famosas las fábulas de Aesop, eran muchas historias muy entretenidas de leer, con muchas, diríamos, enseñanzas al final, pero generalmente con animales y todo eso. Pero no se refiere a esa fábula, más bien se refiere a historias que estaban basadas en historias de la Biblia y que se iban modificando, le iban agregando cosas. Lo mismo con la genealogía. Las genealogías algunos piensan que tenía que ver con el pedigrí, ¿verdad? De estos maestros que estaban enseñando, querían establecer o imponer su pedigrí y por tanto tener autoridad para enseñar. Otra alternativa es que en vista de que hay ciertas ideas proto-gnósticas, es decir, el gnosticismo fue la gran batalla de los padres de la iglesia del siglo I en adelante, pero ya existían ideas gnósticas, mencionamos esto la semana pasada también, y me parece que aquí hay algunas ideas, no todos están de acuerdo, pero me parece que hay evidencia para pensar de que hay algunas ideas pre- o proto-gnósticas circulando, especialmente porque ya hay escritos que los gnósticos usaban en contra del cristianismo. Alguien definió el gnosticismo como una religión de rebeldía, donde Dios era
profanado porque Dios era presentado como el enemigo de la humanidad. ¿Okay? Vamos a seguir hablando de esto en la medida que vayamos avanzando y veamos otros pasajes donde aparece esta idea. Esta es una de las cosas que Pablo dice al final, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 21, perdón, 20, habla de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, gnosis. La ciencia, y esta ciencia aquí no se refiere a la matemática o a la física o a la biología, ciencias que son objetivas, cosas que son comprobables. No existía esa manera de pensar en los días de Pablo, esa manera de entender ciencia como nosotros lo entendemos hoy no era para ellos. Ciencia para ellos era conocimiento. Y una de las cosas que el gnosticismo hacía era promover el conocimiento como el medio, el medio mediante el cual alguien podía llegar a ser salvo. En el gnosticismo, una de las cosas más importantes era que alguien supiera su origen, su genealogía y poder establecerla hasta el principio de la creación incluso. Es posible que esta es la idea que Pablo tiene en mente aquí. ¿Cuáles son algunas de estas fábulas? Bueno, hay muchísimo, la verdad es que hay muchísimo que uno podría leer, pero voy a leer algo que encontré que se llama, aquí lo tengo, no sé si lo van a poder leer o no, pero se llama La vida de Adán y Eva. ¿Okay? La vida de Adán y Eva. Este es un escrito judaico de más o menos del siglo I. Estas son las historias que circulaban. Entre paréntesis, hay un libro que se llama Jubileos. Jubileos es antiguo, quizás del siglo II, III. Fue encontrado en las cuevas de Qumran, las famosas, los rollos del Mar Muerto. Dentro de los rollos, de esos rollos que encontraron en el Mar Muerto, no solamente encontraron la Biblia, encontraron muchos escritos también, como esta clase de escritos llamados apócrifos o también pseudoepigráficos. Pero mire, este es un relato judaico de la creación. Voy a leer solamente esta parte, que es el encuentro de la serpiente y Eva. Dice, y el diablo me respondió, porque Eva está hablando en primera persona, y el diablo me respondió por boca de la serpiente, hacéis bien, pero no coméis de cualquier planta. Yo le dije, sí, comemos de cualquier planta, menos de una que está en medio del paraíso de la que Dios nos prohibió comer, porque moriréis sin remedio. Entonces me dijo la serpiente, vive Dios, que me dais pena, porque sois como animales y no quiero que sigáis en la ignorancia. Hago énfasis en la idea de la palabra ignorancia. Levántate, ven, levántate, dice la serpiente, ven, hazme caso, come y comprenderás la categoría del árbol. Pero yo repuse, dice Eva. Eva cuenta esto muchos años después que salieron del huerto, ¿verdad? Le está contando su historia a sus hijos. Temo que se va a enfadar Dios conmigo conforme nos dijo y me respondió. No temas, pues, en cuanto comas, se abrirán tus ojos y seréis como dioses por conocer qué es bueno y qué es malo. Por saber Dios esto, que seríais semejantes a Él, tuvo envidia de vosotros y dijo, no comáis de Él. ¿Qué le parece? Bueno, este es un ejemplo, es solamente un ejemplo de la clase de literatura que circulaba ya en los días de Pablo. Había un famoso filósofo judío llamado Filón. No sé si han escuchado ustedes de Filón, quizás lo han leído por ahí. Filón era de Alejandría y Alejandría tenía una colonia muy grande de judíos, pero Filón era alguien que, sin ser gnóstico, él era un judío y ortodoxo en su propia vista. Sin embargo, él fue uno de los primeros o que popularizó, no me atrevo a decir porque no sé tanto de Filón como para estar seguro, pero fue uno de los que popularizó o comenzó a popularizar la interpretación alegórica. Algo que siglos más tarde un creyente llamado Orígenes va a tomar y va a usar la alegorización. Y para Filón, por ejemplo, lo mencioné cuando vimos Gálatas, yo me acuerdo lo que predico, por si acaso, no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo. Y cuando hablamos de Gálatas, yo mencioné a Filón, y hablaba, porque Filón no consideraba a Abraham, ni a Sara, ni a Agar personajes reales, sino que representaban algo. En el caso de Sara, de Agar y Abraham, estaban relacionados con el conocimiento, estaban relacionados con la sabiduría.
Esta clase de escritos, sin ser necesariamente a lo mejor gnósticos, son el caldo de cultivo sobre el cual el gnosticismo se va a construir después. No soy experto en gnosticismo tampoco, es una de las tantas áreas que necesito estudiar más, pero de lo que he leído y podido aprender, estos escritos fueron caldo de cultivo para ir desarrollando ideas gnósticas, porque el gnosticismo hace que empiece a incorporar ideas cristianas a todo esto. Miren la mezcla, digamos. Escritos judíos como Jubileo o como la historia de Adán y Eva, y a eso póngale cristianismo a eso. Sale una mezcla de cosas. Pero una de las cosas interesantes, y por qué leí esta porción de la historia de Adán y Eva, de acuerdo a un escrito del siglo I, es porque ya empiezan a presentar a Dios como alguien malo. Dios es el enemigo de la humanidad. ¿Por qué? Porque no les contó todo. Dios quiere que estén en la ignorancia. Y en el mundo de Éfeso y en esta época y en este mundo de Asia Menor, la serpiente del huerto de Edén era venerada. Y Eva era también vista como fuente de origen y de conocimiento y de sabiduría. Cuando Pablo habla de mitos, fábulas y genealogías, es muy posible que una de las cosas que él tiene en mente es esta clase de mitos, esta clase de fábulas. No es la fábula de la liebre y la tortuga. Son fábulas que, primero que todo, van en contra del carácter de Dios. Pablo lo dice, no presten atención, el vocablo prestar atención es un vocablo que significa dedicarse a. Prestar atención aparece este mismo, no es muy común, pero muy interesante que Pablo le exhorta a Timoteo, aquí en esta primera carta, en el capítulo 4, y el versículo 3, perdón, primero Timoteo 4 y 13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese vocablo, ocúpate, es el mismo que Pablo utiliza en el versículo 4, prestar atención. Pablo dice, para esto te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos, primero que todo, dejen de enseñar diferente doctrina. ¿Cuál es esta? ¿Con qué se asocia esta diferente enseñanza? Con fábulas y genealogías. Fábulas y están muy dedicados, están muy ocupados. Y uno puede ya ver un contraste, ¿verdad? Como el contraste que existe entre un verdadero maestro, como es Timoteo, que Pablo dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dedícate a eso con tiempo, dedícate a eso con pasión. Dedícate a eso con mucha fuerza y con toda energía. En cambio, estos falsos maestros están dedicándose a estas fábulas y genealogías interminables. Pablo dice que estas fábulas y genealogías interminables van a acarrear, van a producir, traen como resultado disputas, diferencias, divisiones, perjuicio para la congregación. Por eso que es tan importante dentro de las pastorales toda la indicación que hay en cuanto a ancianos y en cuanto a diáconos y diaconisas. ¿Por qué? Porque todo eso calza dentro de lo que está pasando en la iglesia. Es posible que los que Pablo ya ha echado, como Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás, es posible que ellos hayan sido líderes dentro de la iglesia en Éfeso. Una de las cosas que el anciano o el obispo o el líder de los líderes de la iglesia es que enseñen, que sean aptos para enseñar. Y por eso que es tan importante que especialmente los líderes de una iglesia local estén bien preparados porque como resultado de lo que estaba ocurriendo en Éfeso, entonces estaba trayendo disputas, estaba trayendo, la NTV dice, especulaciones sin sentido alguno. Especulaciones sin sentido alguno. La NBI dice, estas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios. Interesante también
lo que hace. Hay debate en cuanto a esta frase edificación de Dios o economía en CU. La palabra oikonomía se parece mucho a la palabra economía, la misma palabra de hecho, que tiene que ver con administración. Y aquí hay un ejemplo interesante de esta especie de ambigüedad intencionada por parte del autor, cuando ocupa una palabra que uno podría entenderla de más de una manera. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? ¿Tiene en mente el plan de Dios? Muchas veces la palabra, como aparece en Efesios, o economía se traduce dispensación, la manera en que Dios lleva adelante su plan. Entonces, enseñar que alguien esté dedicado a estas cosas, fábula, genealogía interminable, lo único que produce es especulaciones que no llevan a ninguna parte y que impiden el avance del plan de Dios, y en este caso el plan de Dios asociado con la salvación. Esa es una manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo, el vocablo economía, en el sentido más riguroso del significado de la palabra, relacionado con la administración de una casa. De ahí venía el vocablo economía, la administración de una casa. El oikonomos, el mayordomo, es quien administra. Es posible entonces también que Pablo tenga en mente el orden de la iglesia local que está siendo trastornado por esta falsa enseñanza. Ambas ideas son correctas y ambas cosas son verdad. No solamente son correctas, sino que son ciertas. La falsa enseñanza presenta más bien trabas al avance de la obra de Dios, por una parte, pero también va a perjudicar que una iglesia tenga paz interna. Porque una iglesia que no tiene sana enseñanza y que comienza a debatir sobre cosas que no habría por qué debatir, produce daño a la iglesia local. ¿Ok? Muy bien, el versículo 5, un versículo muy, muy importante y muy bonito también por lo demás. Dice, pues el propósito. Noten lo que hace la Biblia de la América, dice, pero el propósito. Pero el propósito. La NMI no hace nada, dice, debes hacerlo así. No hace nada con esa pequeña palabrita de. Tampoco la NTV se compromete mucho con esta pequeña conjunción, el propósito de mi instrucción, ¿verdad? Sencillamente no lo traducen, pero en griego es esta pequeña conjunción de, que es muy flexible realmente y puede tener muchos usos. Y uno de los usos podría ser traducir pues, darme que conecta. Pero por lo general, la conjunción de tiene una función disyuntiva. Muchas veces tiene la función de producir un contraste. Y esto es lo que hace muy bien la Biblia de las Américas. Pero el propósito de nuestra instrucción, y creo que está en lo correcto, porque está estableciendo un contraste. El contraste entre lo que está provocando la falsa enseñanza de estos falsos maestros y lo que Pablo tiene como propósito. Ahora, no es muy claro tampoco cuando Pablo dice el propósito, la meta o el objetivo, vuelvo aquí en un segundo, dice el propósito de este mandamiento o de esta enseñanza. La Biblia de las Américas se toma aquí la libertad de poner nuestra, no sé por qué no lo pusieron en itálica, porque realmente ellos lo agregaron, ¿verdad? No está la palabra nuestra. Probablemente ellos entienden, los traductores de la Biblia de las Américas entienden que el vocablo que Pablo ocupa aquí, propósito, parangelía, está Pablo pensando en el versículo 3, el vocablo instruir. Y bien puede ser, muy bien puede ser que estén, por el contexto uno entendería que parangelía está vinculado a lo que ya Pablo ha mencionado en el versículo 3, cuando dice, por esta causa te dejé en Efesios para que mandases a algunos. Sea como sea, Pablo va a contrastar el efecto de la falsa enseñanza, la va a contrastar con el beneficio de la correcta enseñanza. Y Pablo dice el propósito. Pablo ocupa aquí un vocablo muy común en griego, que es el vocablo telos.
Telos puede significar objetivo, ¿ya? Objetivo, propósito, puede también significar resultado. ¿Mm? Tanto el objetivo como resultado no son exactamente sinónimos, están muy relacionados entre sí, pero no son exactamente sinónimos. A veces uno puede tener un objetivo, pero no siempre conseguirlo, ¿verdad? Y uno puede trabajar con un propósito en mente y no necesariamente llegar al resultado final. El vocablo telos muchas veces significa fin, resultado, el resultado final. Y me parece que este es un buen ejemplo, otro ejemplo más donde uno puede entender qué es lo que Pablo tiene en mente aquí. Está diciendo, pues el propósito de esta instrucción es el amor, o está diciendo, pero el fin o el resultado final de esta instrucción es el amor. Bueno, las dos cosas son ciertas y me parece que como dicen algunos eruditos, las dos ideas pueden estar contenidas aquí. Aquí el propósito coincide con el resultado. ¿Mm? El propósito coincide con el resultado. ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué es lo que se va a conseguir cuando Pablo dice esta instrucción? Pablo dice, si esta instrucción se cumple, la que yo te estoy dando, ¿verdad? Si te está cumpliendo lo que te estoy pidiendo, que mandes a algunos a que no enseñen algo diferente, se va a producir algo. ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir lo más importante que una iglesia debe tener, que es amor. Evidentemente, la falsa enseñanza no trae amor, sino que más bien acarrea disputa. Y una de las cosas que quizá a uno le da más pena como creyente es ver cómo las iglesias se van dividiendo cuando hay discusiones, sobre todo en cosas que no son ortodoxas, digamos, que no van a cambiar para nada la realidad del Evangelio. Y muchas veces ha pasado que se produce división y separación. Una enseñanza sana, la enseñanza como dice Pablo en 1 Timoteo 6:3, la clase de enseñanza que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, va a tener un resultado. Y ese resultado es amor, es amor. Pero al mismo tiempo es una clase de amor que no es un amor fabricado, sino que es el resultado también de algo, o que tiene una proveniencia, es un amor que sale, dijimos que el vocablo nacido, ¿verdad? Realmente no es tan original, sino que Pablo ocupa la preposición ek. La idea es enfatizar procedencia o fuente. Este es un amor que tiene como fuente tres cosas. Número uno, un corazón limpio. Número dos, una buena conciencia. Y número tres, una fe no fingida. O una fe sin hipocresía, literalmente lo que Pablo está diciendo aquí. Este es el gran contraste. Este es el gran contraste. La correcta enseñanza, el propósito va a traer como resultado amor. ¿Pero por qué produce amor? Porque la enseñanza va a impactar el corazón y la conciencia y la fe. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida no pueden sino ser refinados y no pueden ir siendo sino producidos por la acción del Espíritu. Y el Espíritu solamente va a ir formando esto en el corazón y el carácter del creyente cuando el creyente recibe la enseñanza correcta. El carácter no puede ser transformado, el corazón no puede ser purificado o limpiado, la conciencia, buena conciencia aquí, buena, tiene que ver con algo que es más bien excelente, agazos. Y una fe no fingida, interesante que Pablo hable de esto, de una fe no fingida. Una fe no fingida, aquí probablemente está en contraste con la falsa enseñanza, pero la falsa enseñanza al fin y al cabo es
es una hipocresía, porque está pretendiendo enseñar o presentar algo como algo que es bueno cuando realmente es altamente nocivo. Ya va pasando la hora rápidamente. Mire el contraste entonces entre una cosa y otra. El contraste entre la falsa enseñanza, la heterodidascalía o heterodidascalía, una enseñanza diferente. En cambio, el mandamiento, la instrucción, la enseñanza que el apóstol Pablo tiene en mente es una clase de enseñanza que va a beneficiar a la congregación. El propósito, resultado, es amor. Ahora, amor, Pablo no especifica hacia quién es el amor. Otra vez queda abierta las posibilidades. ¿Es amor hacia Dios? ¿Es amor los unos a los otros? ¿O es todo lo demás? Es muy llamativo que cuando Juan escribe las cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias, y la primera carta que escribe es la carta a Éfeso, no tienen problema con la enseñanza de ella, son muy ortodoxos, son capaces de detectar rápidamente la falsa enseñanza, pero hay algo que está fallando en Éfeso. Pablo dice, Juan dice, o el Señor dice por medio de Juan, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que la sana enseñanza, ¿verdad? No siempre necesariamente va a garantizar la clase de amor que se espera ver. Y esto es algo con lo cual siempre tenemos que batallar. Saber no necesariamente implica un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Tenemos que ser también moldeados por esa enseñanza. La enseñanza correcta tiene que tener espacio en nuestra vida para que haga el trabajo que necesita hacer. Y si tenemos enseñanza correcta, pero no hay amor, entonces hay algo que no está funcionando, hay algo que no está bien. Bueno, Pablo dice en versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿De qué se apartaron estas algunas personas? Bueno, aparentemente se apartaron de estas 3 cosas que Pablo tiene en mente. Pues algunos, dice el versículo 6 de la Biblia de las Américas, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado. La NBI dice, algunos se han desviado de esa línea de conducta. Interesante. Se han desviado de esa línea de conducta. La NTV dice, pero algunos no lo entendieron. La expresión desviándose algunos, la expresión desviándose algunos es interesante porque, ¿dónde está la palabra? Aquí está, desviándose. El vocablo desviándose, el verbo que aparece aquí, es un verbo participio y el verbo principal es el verbo que viene después, se apartaron. Lo más probable es que el primer verbo, que es un participio, modifica a este verbo, se apartaron. De tal manera que podríamos leerlo así. De las cuales cosas, porque algunos fallaron o porque algunos erraron. La palabra desviar aquí no es un desvío intención, no es un desvío casual, más bien parece ser algo intencional. El vocablo que aparece aquí a veces se asocia con la idea de errar, errar el blanco. Comúnmente a veces se habla de pecado como errar el blanco. En este caso, este vocablo, que no es el típico vocablo para pecado, jamartía, el vocablo aquí tiene este uso en literatura griega secular. Pero dice, de las cuales, porque algunos erraron, como resultado, se apartaron. Esto es lo importante de distinguir estos 2 verbos, ¿verdad? El verbo principal es el verbo apartarse, es el verbo volverse, que es un vocablo que al fin y al cabo tiene mucha importancia también en las pastorales.
eh, porque va a referirse a aquellos que abandonan. Estoy buscando otras referencias donde aparece este verbo apartarse. En el capítulo 5 y el versículo 15, el apóstol Pablo dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, que apartarse no es simplemente hacerse a un lado, ¿verdad? Me voy a apartar para que pase, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando estamos viviendo allá, una de las cosas que uno tiene que aprender es cómo manejar, ¿verdad? Cómo conducir su vehículo. Y las leyes de tránsito son muy claras en cuanto, por ejemplo, si viene una ambulancia y uno va circulando, uno tiene que desviarse y ponerse al lado en la berma o incluso detenerse si no puede para que pasen los vehículos de emergencia. Pero aquí la idea no es apartarse a un lado para que otro pase. Aquí la idea es volverse, apartarse, irse, alejarse. El mismo vocablo va a aparecer también en el capítulo 6 y el versículo 20, de las cuales profesando algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Y aparece también en 2 Timoteo 4:4. Habla de que se apartarán de la verdad. Interesante, ¿verdad? El versículo 3 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta cómo, entre paréntesis digo esto, verdad? Cómo las pastorales tienen fuertes conexiones. Primera, segunda Timoteo, Tito. Es una constante encontrar esta clase de terminología. Dice, se apartarán de la verdad a vana palabrería. Vana palabrería se refiere a una clase de conversación que no tiene ningún sentido. ¿Okay? Un lenguaje sin sentido. Aquí dice la NTV, pasan el tiempo en debates sin sentido, discusiones inútiles. Me quedan unos 5 minutos. Y luego dice el versículo 7, ahora se refiere a estos falsos maestros, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Uno casi no puede evitar pensar que hay un cierto grado de burla aquí, un poquito de burla de lo que Pablo está diciendo, casi un poquito de humor. Otra vez el participio del verbo querer o desear tiene muy probablemente tiene una función adverbial, aunque quieren ser doctores de la ley. La palabra doctores de la ley, nomo didáscoloi, maestros de la ley. Aunque quieren ser maestros de la ley, sin embargo, no entienden, y es muy llamativo que Pablo ocupe este vocablo entender, porque es un vocablo que se asocia con la idea de conocimiento. Un vocablo que se asocia con la idea de conocimiento. Dice, esta gente, dice el apóstol Pablo, intentan ser personas que parece que saben mucho. Pero la verdad, dice Pablo, es que ni siquiera entienden lo que hablan. Ni siquiera entienden lo que dicen. Y no entienden ni entienden lo que afirman. El vocablo afirmar también es un vocablo muy interesante porque es un vocablo que Pablo lo ocupa con Timoteo, perdón, lo ocupa con Tito. En Tito 3:8, Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entre paréntesis, el versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley.
Bueno, Pablo le dice a Tito, estas cosas insiste con firmeza. La idea es, cuando Pablo dice, no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. Afirmar aquí es alguien que está convencido de algo. Alguien que está 100% convencido de algo, está autoconvencido, pero está equivocado. ¿Eh? Está equivocado. Y Pablo dice, esta gente pretenden ser doctores de la ley. Quieren o pretenden o aparentan saber mucho. Sin embargo, ni entienden lo que hablan y no entienden lo que tan insistentemente afirman. Bueno, nosotros no tenemos a lo mejor este problema el día de hoy. No tenemos problemas con esta clase específica a lo mejor de enseñanza. No tenemos debates sobre genealogía, no tenemos debates sobre fábula, pero sí vamos a tener muchas veces el peligro, vamos a enfrentar el peligro de caer en una clase de enseñanza que no es lo que la iglesia realmente necesita. Y me temo que muchas veces, que hoy día lo que está pasando, especialmente en las asambleas, es que se escucha una clase de enseñanza que no es la clase de enseñanza que la iglesia necesita, donde se enfatizan cosas, se enfatiza muchas veces lo práctico, muchas veces se enfatiza lo formal. Y por décadas lo que muchas veces los creyentes han escuchado es una clase de mensaje práctico. No había conferencia en lo que yo iba donde alguien que iba a predicar nos dijera, hermano, mi mensaje hoy día es más bien práctico. ¿Qué quiere decir con eso? Pues le está diciendo a la gente lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Cuando eso es algo que cada creyente realmente debería saber de su propia relación con el Señor y por la dirección del Espíritu. ¿Cómo alguien va a ir a una conferencia para escuchar que le digan que llegue la hora? O sea, es algo que sencillamente no hace sentido. Termina siendo una clase de mensaje que no edifica. ¿Qué es lo que el creyente, qué es lo que el hermano y la hermana necesita escuchar? Los creyentes necesitamos escuchar de Dios. Necesitamos escuchar de Cristo. Necesitamos escuchar de Él, de su persona, de su grandeza, de su carácter. Y cómo su carácter y su ser debe impactar nuestra vida y transformar nuestro carácter. Tenemos que aprender más acerca de Dios y de su sabiduría, aprender más de Dios y de su soberanía. Y cómo eso impacta nuestra vida transitoria en esta tierra, porque nuestra vida es transitoria, vamos de pasada. Tenemos que llegar a entender más a Dios, aprender más de Dios y del Señor, para que podamos ver al mundo como Él lo ve y ver a las personas como Él lo ve. Seamos una clase de enseñanza que vaya profundamente transformando nuestra mirada. Eso es lo que los profetas hacían. Lo que los profetas buscaban era que la cosmovisión de la gente, de su audiencia, cambiara y se ajustara a la visión de Dios. Vuelvo al profeta Malaquías. Hay cosas que la audiencia no está viendo. Ellos ven algo de Dios. Ellos entienden algo de acuerdo a las circunstancias. Y el profeta Malaquías les va a decir, después que ustedes entiendan esto, van a verlo de esta manera. Y lo que hacia donde el mensaje apunta no es a simplemente hacer un cambio formal de las cosas, un cambio exterior de las cosas, sino más bien a que su visión de Dios cambie. Esa es la clase de enseñanza que necesitamos escuchar. Una enseñanza que nos hable profundamente acerca de Dios. Y eso es lo que yo quiero que a mí me enseñen cuando yo escucho. Yo quiero aprender de Dios. Hábleme de Dios. Hábleme de Él, hábleme cualquier cosa de Dios, pero hábleme de Dios. Hábleme de su santidad, de su justicia, de su amor, de su paciencia, de su gracia, de su gloria, de su belleza, de su soberanía. Hábleme de Él y cómo eso me impacta y cómo transforma mi carácter. Por eso es importante prepararse bien para poder encontrar en la Escritura la clase de gemas, la clase de diamantes, la clase de belleza de Dios que va finalmente a impactar y transformar nuestras vidas. Bien, la próxima semana continuaremos con el versículo 8 y a ver hasta dónde vamos a avanzar, a ver si podemos avanzar un poquito más del 11.
¿Ya? Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres el Dios eterno, como dice el apóstol Pablo, el único Dios invisible, quien habita en gloria inaccesible. Majestad y la gloria y el honor sean siempre para ti. Y nosotros, Padre, como criaturas finitas, pequeñas, débiles, necesitamos aprender de ti. Queremos verte de una manera que nos impacte en nuestra vida. Ayúdanos a evitar discusiones vanas que no producen ningún avance en la obra, sino que más bien traen disputa, traen daño. Guarda a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana que ha estado presente en esta reunión en el día de hoy. Encomendamos a ti tu palabra compartida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.